reino dividido por la eterna lucha entre las emociones oscuras y las emociones luminosas, el equilibrio pendía de un hilo. Cada emoción tenía su propio territorio y sus propios seguidores, y a menudo chocaban en una batalla constante por el control de los corazones de las personas. En el abismo de la lujuria, el maestro lujuria acechaba, envolviendo a las personas en su red de seducción y pasión desenfrenada. En el bosque de los ojos verdes, la reina envidia observaba celosamente a aquellos que tenían lo que ella anhelaba. La gula, en el valle de los excesos, un lugar de festines interminables y manjares deliciosos, tentaba a las personas con su festín infinito. La ciudad de la avaricia brillaba con la codicia del varón avaricia que tentaba con la acumulación de tesoros de manera insaciable, mientras que la soberbia ostentaba su superioridad en el castillo de la altanería, se pavoneaba con el orgullo y menospreciaba a todos los demás. Las tierras de la pereza estaban dominadas por el rey pereza, quien inducía a no hacer nada y fomentaba la procrastinación. Por otro lado, la reina paciencia reinaba en la isla de la tranquilidad, ofreciendo calma y serenidad en el reino. La generosidad compartía su riqueza en la aldea de la abundancia, su corazón generoso tocaba a todos los que la conocían. La reina humildad vivía en las colinas de la simplicidad, vivía una vida modesta, era un faro de luz en el reino. La castidad se encontraba en el jardín de la pureza, promovía relaciones basadas en el respeto y el amor. La templanza enseñaba a las personas a disfrutar de las cosas con moderación y control en la ciudad del equilibrio. La caridad ayudaba a los necesitados en el valle de la compasión, donde brindaba ayuda a los necesitados, fomentando la empatía y el apoyo mutuo. Finalmente se encontraba en la villa de la determinación, donde inspiraba a las personas a establecer metas y trabajar con dedicación para alcanzar sus sueños. En el centro de este conflicto estaba el corazón de una persona llamado Luis. Un día, mientras caminaba por el bosque de los ojos verdes, la reina envidia lanzó sus tentáculos de envidia hacia el corazón de Luis. Susurros venenosos llenaron la mente de Luis, sembrando semillas de resentimiento y descontento. Luis sintió una creciente envidia hacia las vidas de quienes le rodeaban. Empezó a compararse constantemente con los demás y a menospreciar sus propios logros. En su lucha por superar la envidia, se alejó de sus seres queridos y cayó en un pozo de amargura. Pero las emociones luminosas no se quedaron de brazos cruzados. La reina paciencia, la generosidad y la reina humildad se reunieron en consejo para ayudar a Luis a encontrar el equilibrio nuevamente. Reina paciencia exclamó, Luis ha caído bajo el hechizo de la envidia. Debemos recordarle la importancia de ser paciente consigo mismo y apreciar sus propios hechos y virtudes. Generosidad dijo, está claro que necesita sentir el apoyo y la generosidad de aquellos que le rodean. Debemos ayudarla a volver a conectarse con su comunidad y a dar sin esperar nada a cambio. Reina humildad señaló, la humildad es la clave para liberarle de la envidia. Debemos mostrarle que todos tienen sus propias luchas y que no hay necesidad de compararse con otros. Juntas, estas emociones luminosas trabajaron en silencio para ayudar a Luis. Le recordaron la importancia de ser paciente consigo mismo y apreciar sus propias virtudes. Le mostraron que la verdadera riqueza estaba en dar y apoyar a otros sin esperar nada a cambio. Le enseñaron que la caridad era la clave para liberarse de la envidia. A medida que avanzaba el tiempo, el conflicto entre las emociones oscuras y luminosas en el corazón de Luis continuaba. El varón avaricia lanzó una ola de deseo insaciable que atrapó a Luis en su vorágine de riquezas materiales y acumulación desmedida. El corazón de Luis se llenó de un afán desenfrenado por la riqueza y la posesión de bienes materiales. Ignorando las voces de la generosidad y la humildad que le habían servido también en el pasado, se embarcó en una búsqueda desenfrenada de acumulación de riqueza. La avaricia y su influencia llevaron a Luis por un camino de insatisfacción constante. La acumulación de bienes se convirtió en una obsesión que le dejaba vacío y aislado. Las voces de la generosidad y la humildad se ahogaron en el ruido estruendoso de la avaricia. Luis se encontró en un conflicto interno devastador, atrapado entre la promesa efímera de riquezas materiales y la sabiduría de las emociones luminosas. La reina humildad y la generosidad, conscientes del peligro que representaba la avaricia, decidieron unirse otra vez para ayudar a Luis. Sabían que debían recordarle la importancia de apreciar lo que ya tenía y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Generosidad expresó, Luis ha caído en las garras de la avaricia, y su búsqueda desenfrenada de riquezas le ha dejado vacía. Debemos recordarle que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en compartir con los demás. Reina Humildad indicó, la humildad es la clave para liberarle de la avaricia. Debemos mostrarle que la humildad nos permite apreciar lo que tenemos y ser conscientes de nuestras limitaciones. Juntas, estas emociones luminosas trabajaron en silencio para ayudar a Luis a recuperar su perspectiva.
Le recordaron que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la conexión con los demás y en compartir lo que tiene con las demás personas. Le enseñaron que la generosidad era esencial para apreciar lo que tenía y ser consciente de sus propias limitaciones. Con el tiempo, Luis comenzó a liberarse de la avaricia que le había atrapado. Aprendió a valorar las relaciones y las experiencias sobre las posesiones materiales. La acumulación desmedida de riquezas perdió su atractivo, y su corazón se llenó de satisfacción y gratitud por lo que tenía. El conflicto interno entre las emociones oscuras y luminosas fue una lección valiosa para Luis. Comprendió que el equilibrio y la paz interior se encontraban en el abrazo de las emociones luminosas y en la renuncia a las emociones oscuras que solo traían insatisfacción y desdicha. La batalla interior entre las emociones oscuras y luminosas es constante en la vida de cada persona. A menudo, las emociones oscuras intentan apoderarse de nuestros corazones y mentes, pero las emociones luminosas pueden ayudarnos a encontrar el equilibrio y la paz. La clave está en reconocer y abrazar las emociones luminosas para superar los momentos de conflicto y desequilibrio. ¿Qué emociones oscuras te desafían actualmente? ¿Y cómo puedes aplicar las lecciones de esta historia en tu vida para encontrar el equilibrio y la paz interior?